Buen día, estudiantes de cuarto grado. Vamos a iniciar nuestra actividad que corresponde a la semana 13 del día 3 de fecha 1 de julio del 2020. Área de personal social. Nuestra actividad, ¿cómo surgió nuestra diversidad cultural en el Perú? La meta que debemos cumplir hoy. Explicar cómo surgió la diversidad cultural en el Perú y reconocer el papel de las personas en la transmisión de las manifestaciones culturales. Observa con atención las manifestaciones culturales. Aquí vemos imágenes de diversas manifestaciones culturales. 1. Después de observar las imágenes, dialoga con un familiar y responde a las siguientes preguntas. ¿Qué manifestaciones culturales aprecias en las imágenes? Aquí en estas imágenes podemos apreciar una diversidad de manifestaciones culturales. Por ejemplo, acá tenemos la danza la marinera, platos típicos, ¿no? La gastronomía. Tenemos artesanía, tejidos en telar. Eso pueden mencionar, ¿no? B. ¿Conoces algunas de estas manifestaciones culturales? ¿Cuáles? Si ustedes conocen alguna de estas manifestaciones culturales, la van a mencionar. Pueden conocer la danza. Aquí también tenemos la gastronomía. Van a poder ustedes contestar según cómo pueden observar las imágenes. ¿Cuáles de estas manifestaciones culturales practicas? ¿Y quiénes te la enseñaron? Tal vez ustedes practican algunas manifestaciones culturales. Puede ser de acá de las imágenes o también otras. Y mencionan quiénes las enseñaron. ¿Sabías que desde tiempos inmemorables nuestro Perú es muy diverso en su forma de vida, organización, costumbres, tradiciones de los pobladores originarios, es decir, los que son propios de nuestro país? Hay peruanos que tienen antepasados que llegaron de otros lugares del mundo y nos trajeron sus costumbres. 2. Para conocer cómo se originó esta diversidad cultural, te invitamos a leer La diversidad nos une. Acá tenemos un texto de La diversidad nos une. Ustedes van a dar lectura, van a entender de qué se trata ese texto. Luego, dice, de haber leído La diversidad nos une, te invitamos a responder las siguientes preguntas. La pregunta A. Según el texto, ¿qué manifestaciones culturales dan cuenta de la diversidad de nuestro país? Según el texto, podemos decir las manifestaciones culturales que dan cuenta de la diversidad de nuestro país. Entonces, la gastronomía, la danza, la música, la cerámica y otros, ¿no? La pregunta B. ¿Qué poblaciones de otros continentes llegaron a nuestro país? ¿Qué pasó cuando ellos llegaron? ¿Qué pobladores han llegado? Ahí nos indica, de acuerdo al texto, llegaron europeos, asiáticos, africanos, etc. La pregunta C. Además del reconocimiento que todos tenemos por las manifestaciones culturales, ¿a quiénes también debemos reconocer? ¿Por qué? El reconocimiento, dice, según el texto, debemos hacer un reconocimiento a las personas que hacen posible la transmisión de la diversidad cultural. Ejemplo, a los campesinos, a los artesanos. 4. Ahora lee y observa algunas manifestaciones culturales de las poblaciones que llegaron al Perú.
La cultura de otros pueblos aporta a nuestra diversidad. Texto 1. La quijada del burro. También van a dar lectura a este texto. El texto 2 nos indica el arroz chaufa chino y amazónico. También van a darle lectura para completar el cuadro de doble entrada. Aquí tenemos el gráfico de una manifestación cultural que nos indica la quijada del burro, ¿no? ¿Y quiénes hicieron estos aportes? Según el texto nos indican que los aportes que hicieron son los africanos. ¿Y quiénes hicieron estos aportes del arroz chaufa? Los chinos. Acá tenemos también una nota importante que nos dice: convivir y compartir con los demás las manifestaciones culturales de nuestro lugar de origen, del lugar donde vivimos y de otros lugares, genera unión y crea una nueva manifestación cultural. A esto se le llama mestizaje. En nuestro país hay un gran mestizaje entre las diferentes culturas. La actividad 6 nos indica: ahora te invitamos a reflexionar sobre los aprendizajes de la actividad de hoy. Tenemos acá una lista de afirmaciones y la vamos a sustentar. ¿Por qué? Tenemos la afirmación, dice: la diversidad cultural existe en el Perú desde tiempos inmemorables. ¿Por qué? Porque cada población mantenía su propia cultura. La otra afirmación: la llegada de otras culturas ha permitido incorporar a la nuestra nuevas costumbres respecto a la alimentación, trabajo, música, lengua. ¿Por qué? Porque las culturas se fusionaron y crean una cultura nueva o se va modificando. La siguiente: la convivencia y el compartir entre las diferentes manifestaciones culturales en nuestro país nos enriquecen. ¿Por qué? Porque aportan a la diversidad cultural del país. La siguiente afirmación: los peruanos debemos reconocer las manifestaciones culturales y a las personas que las hacen posibles, porque mantienen y difunden la diversidad cultural. Eso es el trabajo que debemos realizar el día de hoy del área de personal social.